Habrá respuesta y será antes de las elecciones en los Estados Unidos. Es una información que acaba de aparecer en nuestra mesa y que hay que decirlo, se debería tomar con pinzas, considerando la fuente, pero es un detalle muy interesante el que vamos a tocar en esta entrevista. ¿Sí? Lo ha dicho la CNN, vamos por partes. Lo informó la CNN, hablan ya de una planificación en Irán para responder al último ataque de Israel, el de la semana pasada. Recordarán ustedes que acabó con la vida de 5 personas. Pues bien, Irán va por una respuesta que, según informa la CNN, citando a una fuente que, digamos, tiene cierto peso en la nación persa, citando esta fuente, será una respuesta definitiva y dolorosa. Son dos palabras que hacen eco y en mayúsculas, nada menos. ¿Será posible? ¿Es verdad esto de que Irán golpeará a Israel antes de las elecciones? Claramente nosotros probablemente no tenemos la respuesta, siendo realistas, pero sí hablaremos de esta visión, de este rumor, de este detalle. ¿Qué tan probable es? ¿Será antes del 5 de noviembre, tal y como lo cuenta la CNN? ¿Y de qué tipo de ataque estarán hablando? Bueno, conversaremos sobre esto con un invitado de lujo, un comunicador, periodista de larga trayectoria, claramente alguien a que usted reconoce seguramente ahora mismo en pantalla, es director de Detrás de la Razón, el canal de YouTube Detrás de la Razón. Estamos hablando del señor Roberto de la Madrid, con quien siempre es un privilegio conversar en esta mesa. Roberto, bienvenido a Prensa Alternativa. Muchas gracias, Enzo. Y bueno, pues qué momentos estamos viviendo, ¿no? Qué momentos este 2024 como nunca antes. Bueno, por supuesto que en otros años también hemos tenido mucha acción y mucha tragedia, pero este año sí ha estado muy caliente y en estos momentos la coyuntura se cierra cada vez más, justamente como mencionabas, con las elecciones. Así que bueno, pues qué privilegio profesional para ti, para tu equipo, para nosotros estar presenciando esto. Qué lástima que tenemos que presenciar esto y no otras cosas que sean en favor de la humanidad, pero a tus órdenes. Gracias, Enzo. Gracias a ti, Roberto. Y bueno, es verdad, estos hechos dolorosos, hay que decirlo, se tienen que contar y el mundo tiene que abrir los ojos y entender qué es lo que está pasando. Y Roberto, para eso justamente vamos a citar esta información. A mí me encanta hablar siempre con fuentes y hay que decirlo, llega información de la CNN, siempre hay que remarcar este punto, sabemos cuáles son los intereses de la CNN. Pero lo que ellos han dicho puntualmente es esto: una persona con mucho peso en Irán, una zona cercana a quienes toman las decisiones, ha anunciado una respuesta al ataque a Israel para antes del 5 de noviembre, que es el día para que se lleven a cabo las elecciones en los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de algunos días nada más, ¿no? Ya empieza noviembre en breve, que serán cuestión de 4 días en los cuales Netanyahu se estará comiendo las uñas porque va a ser, según cita la CNN a este funcionario, una respuesta dolorosa y definitiva. Ojo con estas dos palabras, dolorosa y definitiva. Definitiva. ¿Finalizar algo? ¿Concluir con algo? No lo sabemos. Roberto, ¿qué mirada tiene sobre esta bomba que ha soltado la CNN sobre este asunto en Oriente Medio? Gracias, Enzo, por estar aquí en el programa. Bueno, como todos los medios internacionales, comerciales, patrocinados y con mucho dinero, como CNN, Fox News, aunque sean antagonistas, New York Times, pues sí, a veces funcionan completamente a la maquinaria de propaganda de Estados Unidos, a veces no, a veces lo que revelan pues es completamente verdad y a veces hay cierto sesgo. Entonces, como su fuente es anónima, pues puede ser que no suceda. Entonces, no por desafiar a la CNN, entonces sí tenemos que tener que la nota que publica CNN, 50% puede ser verdad y 50% puede ser mentira. Y que con la denuncia que hemos hecho, pues nosotros, yo, tú, canales como ustedes, que somos alternativos, independientes, que los grandes medios de comunicación en realidad desinforman y no informan porque sirven a otros intereses, entonces sí, pues habría que dudar también de ello. Ahora, en caso de que fuera cierto,
Me parece que podría ser muy válida la estrategia de Irán para desestabilizar justamente las elecciones. Esto me parecería que si calcula Irán hacerlo antes de las elecciones, favorecería un poco hacia los demócratas y al gobierno de Biden, porque mmm, no sé si ellos están calculando un ataque de tal forma que tenga que intervenir Estados Unidos. Si no interviene Estados Unidos en la respuesta de Israel o en la defensa de Israel, pero de una forma al 100%, o sea, que la participación de las tropas estadounidenses esté a full, ya sea para contrarrestar o para contraatacar a Irán, entonces no pasaría nada. Así que si es cierto esto, el cálculo de Irán tendría que ser para atraer a los Estados Unidos, para que entonces sí tenga un objetivo que sería antes de las elecciones. O sea, si lo quieren hacer antes de las elecciones es porque les importan las elecciones, y si les importan las elecciones es porque quieren desestabilizar la elección. Y la única forma de desestabilizar la elección es que atraigan a Estados Unidos, a las tropas estadounidenses, a una, pues si no una guerra, a un contraataque fuerte por parte de Israel y en donde esté metido el Pentágono, para que se invoque un estado de emergencia y entonces las elecciones ya sea que se suspendan o ya sea que continúe Biden. De otra forma, no tendría mucho caso, porque si fuera algo así como lo que hemos visto en este año, pues las elecciones continuarían y no pasaría a mayores, ¿no? O sea, probablemente habría una respuesta otra vez de Israel, pero se esperarían, así como se esperaron esta vez, varios días a que pasara el proceso electoral, a que hubiera el show democrático, entre comillas, en Estados Unidos, y después entonces contraatacaría Israel. Así que no le vería ninguna estrategia a Irán si es que nada más es un ataque así como el que hemos visto, sino que pretendería ser un ataque en donde atraiga por completo y de lleno a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para que entonces sí de verdad afecten las elecciones, porque si no, no afectarían. Ahora, me parece que quien planearía esto habría que además analizar que en caso de ser cierto, quien planearía esto sería una visión iraní que le convenga más un demócrata que Donald Trump. O sea, que primero se suspendieran las elecciones o que esto influyera en la elección para que se inclinen más por defiéndeme Biden, Biden los llevara a una guerra y entonces tuviera apuntada a una victoria, ¿no? Probablemente también habrá algún sector de Irán que quiera a Trump para que Trump negocie con Irán, solo que saben que Trump es un poco más severo que los demócratas, como que la tiene muy clara Donald Trump con el aspecto Irán, entonces quizá no sea tan mayoritaria el voto o la cortesía que le harían a Trump. Yo pensaría que se irían más con Biden, ¿no? Por el otro lado, también habría que ver si con la desestabilización de las elecciones, o sea, antes, el hecho de atacar a Israel dejaría en entredicho a Biden, como si esto sucediera un día o 2 días antes de la elección. Biden se vería entre la espada y la pared de lo apoyo, no lo apoyo, sí lo apoyo, pero si lo apoyo, esto afectaría al voto demócrata, porque entonces la gente va a decir, ya no queremos más guerra, no queremos que nuestros impuestos acaben en las armas israelíes, entonces le podrían dar también el triunfo a Trump. Me imagino que Irán ha pensado todo esto en caso de que sea cierta la fuente y en caso de que la fuente además haya querido revelar algo que sí esté pasando, ¿no? Eso es más o menos lo que veo a grandes rasgos y podremos ir profundizando más en eso. Así es, Roberto. Acá entre nos, esta pregunta de repente puede comprometer un poco, pero ¿qué te dice la intuición? Digamos, somos comunicadores y muchas veces nos basamos en eso también, en esto que no tiene nombre, pero que va acorde al conocimiento que tenemos. Yo en su momento, te digo, Roberto, cuando ocurre esta respuesta o este ataque
a la embajada iraní, el consulado iraní en Damasco. Tuve el atrevimiento, y ya no voy a mentirle a nadie, yo no tengo una información fidedigna desde Irán, pero basándome en algunas cuestiones, me animé a decir abiertamente, oye, yo creo que esto va a generar una respuesta colosal y el domo de hierro tal vez tenga que hacer su trabajo cuando Irán despierte y quiera golpear. Pero son intuiciones, son cuestiones que son, que se basan en eso. ¿Qué te marca la intuición? Conociendo a detalle lo que ha venido pasando. Si te la tienes que jugar, suena fuerte porque es un hecho que nadie desearía, ¿no? O sea, que esto escale. Pero ¿qué te marca la intuición? ¿Más por el sí, más por el no? ¿Tú crees que Irán aproveche finalmente digamos, vamos a decirlo así, trance que va a tener Estados Unidos en un periodo electoral, porque es un trance, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Por lo enérgico que está todo esto, porque las calles están sazonadísimas y se habla mucho de manifestaciones y cuestiones como estas, y por supuesto el asunto de Israel puede quedar de lado. Pero tú te atreverías a pensar en un sí, que finalmente Irán va a cumplir con esa advertencia, porque ojo también, Roberto, el último martes habló una persona también con mucho peso, ¿no? El general Reza Nabdi, que es nada menos que el coordinador adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica, y decía que los próximos días se verían golpes aplastantes, más que aplastantes incluso dijo. En base a eso, ¿qué te dice la intuición? Bueno, mira, primero, no dejes que se me olvide algo muy importante que tengo que decir justamente en este sentido, pero lo diré al final. El asunto es que todo esto que dice Irán e Israel para mí es retórica. No, yo le pido al público que no nos guiemos por las palabras de Netanyahu, ni las palabras del líder supremo de Irán, ni los de la Guardia Revolucionaria, porque esto de aplastante, a veces a mí me da risa, y sí, pues es aplastante porque el misil le cayó a una oficina del cuartel del Mossad y lo aplastó, ¿no? Y ya está, pues entonces, pues nada más. Y luego dices, oye, pero pensamos que aplastante es que ibas a desaparecer como has prometido desde que yo vivía allí. Y te lo digo porque más que la intuición, es que yo lo viví, lo vi, y incluso leía los comunicados, pues era que iban a aplastar a Israel, o sea, el régimen sionista, el ente sionista va a desaparecer. Entonces, pues no, o sea, la intuición me dice que eso no va a pasar, no va a pasar, y creo que desde la primera vez que me entrevistaste, o me entrevistaron ustedes, yo les dije, veo muy difícil, no imposible, pero veo muy difícil una guerra total, abierta entre Irán e Israel. No creo que pase. Entonces, ese es uno. Dos, lo que sí va a pasar, o hay alta probabilidad para mí de que pase, es lo que estamos viendo, lo que hemos venido viendo en este año. Te destruyo un consulado, entonces yo te destruyo algo acá, y luego yo te destruyo algo acá, y así nos vamos a ir destruyendo algunas cosas. Te destruyo una pista de aterrizaje de los F-35, y además vamos a ver el ocultamiento y la mentira de ambos bandos. Esto no quiere decir que defienda a Israel, ojo, trato de ser muy crítico con los dos y muy imparcial con los dos. Por supuesto, y aquí traigo en el pecho una denuncia que dice régimen criminal, sionista, genocida, Israel, eso no lo olvidemos, ¿no? Pero esto no quiere decir que pues no critique a Irán o no vea las cosas que también hace Irán. Entonces, para los dos, lo que vamos a ver es que si hay una respuesta, es lo que hemos venido viendo. Esta respuesta por el bando que la hace es magnificada, exagerada, y por el lado que recibe es oculta y minimizada. Es decir, cuando Irán ataca a Israel, Israel dice, bueno, pues sí nos atacaron, pero son daños menores. Y no nos van a dejar ver si en realidad destruyeron un F-35 o no. Por el otro lado, cuando Israel ataca a Irán,
Irán va a decir, nah, pues, 2, 3 techos se cayeron y ya los estamos reparando, porque esto sí lo dijo el jefe del Estado Mayor de Irán, estamos reparando los daños menores. Entonces, ninguno de los dos nos va a decir la verdad, los dos nos van a exagerar en su ataque, los dos van a usar este tipo de retórica apocalíptica, de que vamos a acabar con el otro, pero el mismo líder de Irán dijo que, y en cada ataque que hemos visto, que la respuesta de Irán iba a ser geométrica en el sentido de que más o menos equiparable a lo que le hizo Israel. Entonces, si te fijas, aquí ya hay un problema, porque si el próximo ataque que estamos esperando nos prometen que va a ser aplastante y además decisivo, tú te preguntas, bueno, pues, ¿qué le hizo Israel a Irán? Si por un lado nos dicen que no le hizo nada, y por el otro sí hay informes también muy serios y también con fotos de satélite que también nos puede estar exagerando Israel, la prensa pagada por Israel, que puede ser, o con capital israelí, que puede ser New York Times, CNN o hasta Fox News, puede ser que estén exagerando, pero también apuntan evidencias a que Israel hizo sí ataques muy precisos y les destruyó todos los S-300, por ejemplo, ¿no? Entonces, y no lo sabemos. Entonces, sí, me parece que habría que analizar, como tú lo dices, muy bien las palabras, pero esta me quedo con ella, que el líder supremo en esta última respuesta volvió a insistir, cada ataque que haga Irán será proporcional a lo que Israel hizo. Entonces, si va a ser aplastante y definitivo, quiere decir que el daño fue bastante grave, pero si no, si el líder lo dijo y además lo hemos visto, entonces el ataque que haga Irán a Israel va a ser otra vez una lluvia de misiles. Ojo, el domo de hierro solo es una capa de Israel. El domo de hierro solo intercepta, o la cúpula de hierro solo intercepta misiles de muy corto alcance, que no se disparen a más de 70 kilómetros y no suban a más de 10 o 15 kilómetros de altura. Y después tiene otras capas, como los Arrow, que esos son mucho más costosos los misiles para detener, porque es para detener misiles balísticos, y Irán le manda misiles balísticos y obviamente sobresatura, y pues Israel, por mucho que presuma, pues no va a poder, ¿no? Porque el domo de hierro es para repeler prácticamente los ataques de Hamas o de Hezbollah, que están muy cerca, ¿no? Y bueno, pues lo que va a pasar es que vamos a ver una lluvia de misiles, o quizá también de drones. Israel va a tratar de defenderse, va a derribar a algunos, va a haber fuego, algunos muertos. Irán va a decir, sobre todo también a su pueblo, porque tengo contacto con muchos amigos, arrasamos Israel. La prensa internacional va a decir, pues no arrasaron nada. Nosotros pues vamos a estar a la expectativa, vamos a tratar de denunciar, porque Israel va a decir, pues sí, mira, cayó aquí, acá, pero no nos va a enseñar el daño que haya hecho a las cuestiones militares, que se están atacando a la cuestión militar. Entonces, creo que eso es lo que va a pasar. Si hay una respuesta de Irán, vamos a ver un poquito más fuerte, pero más de lo mismo. No creo que ahora sí, como muchos esperarían, y que esto sería también no estoy por la guerra, pero también sería una solución a la desaparición del régimen sionista, pues cumplir con esa promesa que tanto el líder actual como el creador de la revolución islámica, Khomeini, juraron desaparecer a Israel del mapa, así, del mapa. Entonces, y sí tiene el poder Irán, sí, no por el poder nuclear, sino por los cientos de miles de misiles que caerían balísticos y que no podrían defenderse. Lo dudo, no creo que pase, no va a pasar. Eso me dice un poco los razonamientos, un poco la estadística y también mi intuición. No sé si te contesto a eso. Si tienes otra pregunta, y si no, entonces ahí ya diré lo que quería decir importante. Adelante, Enzo. No, y me quedo con ganas de escuchar eso, Roberto, porque me da mucha curiosidad esto importante a lo cual haces alusión. Seguramente después tocaré otro asunto importante respecto a Irán, pero
Pero quiero agarrarte ahí en la viada, Roberto. ¿Qué es lo que...? Sí. A ver. Mira, esto igual como que puede causar disonancia cognitiva, ¿no? De hecho, hice un programa para expresar esta conclusión que tengo, sobre todo porque vi algunos compañeros nuestros que denunciamos el sionismo, que denunciamos las atrocidades de Estados Unidos, que esta vez que atacó Israel a Irán, titularon en sus programas, en sus emisiones a través de Facebook, de YouTube o de otras redes sociales, Irán humilla a Israel. ¿Por qué? Porque utilizó tecnología rusa, como los S-300, algunos incluso dicen que S-400, lo cual yo dudo porque en el Parlamento hubo un debate y algunos, incluso periodistas muy patrióticos iraníes, se enojaron porque Rusia no les dio toda la ayuda que había prometido darles con la tecnología de los S-400, que para algunos no los tienen, lo maneja en secreto mucho esto Irán. Quizás sí los tenga y no los haya usado para que no revelar en este ataque que hizo Israel dónde están, ¿no? Puede ser, no lo sé también. Pero bueno, el punto es que yo vi en varios canales de YouTube y de Facebook y de las redes sociales que algunos compañeros, porque lo siento compañeros, porque estamos en la misma trinchera denunciando todas estas atrocidades de los sionistas, que titularon Irán humilla a Israel. Y su argumento era porque Israel prácticamente no hizo nada, porque repetían un poco la información del gobierno iraní de que repelieron todos los ataques. Solo hay muy pocos videos, a diferencia de la sociedad israelí, en donde Israel tiene abiertos todos los sistemas de comunicación, aunque son implacables los del Mossad para el espionaje y aunque hay un espionaje mucho más, quizá más duro, pero el ciudadano que vive en Israel puede grabar y subir y en cambio en Irán no. En Irán el internet está a cuentagotas, tienes que usar un super VPN para poder cruzar la barrera de la censura e incluso sabes que si grabas una manifestación dentro de Irán, puedes ir directo a la horca o a la cárcel por muchos años. Entonces, es muy diferente. Y los videos que tenemos, por ejemplo, de los misiles de Israel que caen sobre Irán, son muy poquitos. Y los videos, entonces, por ejemplo, este argumento de vean los videos, ¿no? O sea, todos los misiles fueron interceptados por las defensas aéreas de Irán. Y bueno, creo que ese nivel de análisis es un poco pobre porque ni siquiera estando en Irán podrías informar con claridad porque el alto mando es muy hermético, mucho más hermético que en cualquier otra parte del mundo, quizá Corea del Norte y Rusia, pero Rusia informa mucho más al público las cuestiones militares, pero en Irán no. Entonces, no se puede hacer un análisis muy certero y mucho menos desde afuera de Irán. Dicho esto, justamente todo esto es lo que no importa. Vas a decir, Enzo, vas a decir, Roberto, estás loco, pues ¿de qué estás hablando? Pues justamente estoy hablando de eso. Primero, que hacer análisis sobre esto a larga distancia y sin ser de la inteligencia israelí o sin ser de la inteligencia de Irán es prácticamente especular, porque no puedes hablar mucho, ¿no? O sea, derrotó Irán o humilló Irán a Israel. Lo tendrías que demostrar con muchas pruebas, porque no sabemos en realidad qué destruyó Israel, qué quiso hacer Israel, cuán enojados y furiosos están los iraníes por la realidad, o en realidad se están burlando y dijeron, mira, Israel no hizo nada, pero lo que sí estamos seguros es que no le tiró ningún F-35, ningún F-16, ningún F-18, que fueron más o menos los que hicieron este operativo, y que sus misiles balísticos, que normalmente son tierra y de tierra a tierra, estrenaron su Laura, los israelíes, que son misiles balísticos lanzados desde un avión, obviamente son muy pequeñitos, salen de la atmósfera, caen. Entonces, hay muchos factores como para
para ser contundente y decir, Irán humilló a Israel, Israel no pudo con Irán? No lo sabemos, porque no sabemos qué destruyeron. Igual no destruyó nada Israel, igual destruyó el silo secreto, ultrasecreto, que incluso los iraníes, porque los iraníes tampoco saben dónde están, incluso lo destruyó, y eso es un dolor más que ver en televisión así volar el edificio más grande de Teherán, por ejemplo, ¿no? Entonces no lo sabemos. Pero, insisto, todo esto no es lo que importa. Lo que importa es ver a compañeros diciendo, Irán humilla a Israel. A ver, ¿por qué? Bueno, porque creo que esto ayuda demasiado a Israel. Porque creo que esto ayuda a construir una narrativa de partido de fútbol. Porque creo que esto ayuda a construir una lingüística y un lenguaje que nos distrae por completo de lo que realmente importa. Si tú te fijas, tanto en canales alternativos como nosotros que denunciamos las atrocidades de Israel y de Estados Unidos, como en los canales gigantescos de los medios sionistas, capitalistas, estadounidenses, anglosajones, europeos, todos se fueron por la misma línea. Si Israel le dio una tunda y apaleó a Irán, o si Israel en realidad no pudo, pero se fueron por ahí. Y me preocupa demasiado eso, porque el mismo día, horas antes, horas después, en el ataque que hizo Israel hacia Irán, un día después, Israel continúa haciendo lo que de verdad nos importa a nosotros como periodistas, como sociólogos, como humanistas, es más sangre y más genocidio. Entonces, esta narrativa de saber si se van a atacar Irán o Israel sirve más a Israel porque distrae por completo la atrocidad genocida. Estamos hablando de un genocidio, Enzo. Y en los ataques de Irán y de Israel se han muerto 5, 6, o sea, nada a comparación de lo que el propio Israel hace en el Líbano y en Gaza. Y me parece grave, porque mientras todos nosotros estamos viendo a ver si se atacan o no se atacan, el genocidio acá sigue. El día de hoy, hace 2 horas, otro ataque más en el norte de la Franja de Gaza, que además el norte de la Franja de Gaza ya está totalmente devastada. Pues más. Otro ataque a otro hospital en el Líbano. Más muertos, y más muertos, y más muertos, y más muertos. Entonces, esta narrativa de este humilló al otro o el otro humilló al otro, lo único que hace es que la conciencia humana se distraiga y vea esto como un partido de fútbol, pero no vea que los que están jugando en el partido de fútbol, digamos Irán e Israel, que es una guerra así, afuera del estadio hay un genocidio. Y mientras nosotros estamos hablando de si le metió gol o no le metió gol, nos ha quitado la fuerza y otra cosa más importante, la furia, el deseo de denunciar. Cuando veo estos titulares de que Israel fue humillado por Irán, quieras o no, en psicología de masas, la gente que está aborreciendo, repudiando al régimen israelí, siente un alivio. Dice, bueno, por lo menos hay alguien que le puso un alto. Pero no se trata de esto. Irán no ha humillado para nada a Israel, porque si de verdad lo humilló y repelió todo el ataque, pues también habría que decir que Israel ha humillado a Irán mucho más. Y no solo a Irán, sino que Israel está humillando al mundo y a todos nosotros. Empiezo por Irán. Irán ha invertido cientos, así te lo digo, cientos de miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares en consolidar una estructura muy fuerte de resistencia islámica. Se ha gastado cientos de miles de millones de dólares en armar, en entrenar y en consolidar
una gerencia, una estructura jerárquica de Hamás. ¿Y qué tenemos hoy? Un Hamás decapitado, que no fue lo suficientemente fuerte siquiera para defender a sus líderes. Ismail Haniyeh asesinado en Teherán, Sinwar asesinado, reconocido por la misma resistencia islámica. Eso es humillación. Y más humillación es que si se gastó una gran cantidad de miles de millones de dólares en Hamás, pues se le gastó 10 veces más en armar a Hezbollah. ¿Y qué tenemos hoy? Pues a un Hezbollah sin un líder que era crucial como Hassan Nasrallah. Y no lo tenemos. Eso es humillación. Pero olvídate de eso. Más humillación es que Irán nos prometió a todos y al mundo defender al pueblo palestino. Irán nos prometió el 7 de octubre, cuando Israel empezó a amenazar con que se iba a meter a la Franja de Gaza, el 7 de octubre del 23, que iba a defender y que iba a impedir el avance por tierra o la invasión militar por tierra a la Franja de Gaza, a la par que lo prometió Hassan Nasrallah. ¿Qué pasó? Nos falló a todos. Humilló a los palestinos. Sinwar se murió enojado porque Hezbollah e Irán los habían dejado solos a los de Hamás. Voltea a ver la Franja de Gaza, está deshecha, masacrada, ensangrentada, y hoy más que nunca la limpieza étnica está avanzando, Enzo, y nadie hace nada. E Irán, que se había levantado y había dicho que iba, no ha hecho absolutamente nada. Esto me preocupa demasiado. ¿Por qué? Porque entonces es un juego. Estamos asistiendo a un juego donde tenemos de un lado a un matón genocida y del otro lado a un charlatán hablador que aprovecha la coyuntura para sostenerse en el poder, porque el pueblo iraní no es así. El pueblo iraní es muy diferente. Me parece esto gravísimo. Y no estoy hablando con especulaciones. Simplemente yo pido que vean los hechos. Y los hechos es una matanza increíble, asistiendo a un genocidio en tiempo real todo el mundo. Y no solo Irán, nadie, ni China, mucho menos Estados Unidos, tampoco Rusia, nadie hace o ha podido hacer algo eficaz para parar al genocida de Netanyahu. Perdón si algo, seguramente nos va a gustar mucho todo esto, pero esto creo que es lo más importante, Enzo. Sí, Roberto, y yo me pongo a pensar, por ejemplo, también en el papel de la ONU, ¿no? O sea, ¿por qué no hablar de Naciones Unidas y ese silencio cómplice, más allá de, digamos, algún tipo de manifestación, incluso la propia Unión Europea, de rechazo, repudio a Netanyahu, que parece ir más dirigido al personaje que encabeza toda esta estructura, que es una fachada finalmente? Porque claro, hay que decirlo también, sí es verdad de que Netanyahu ahora mismo ha perdido credibilidad y prestigio entre los suyos, ¿no? No es igual la vida en Israel desde el 7 de octubre, no es igual. Sin embargo, esta situación se le está yendo de las manos, hay un desgaste evidente, una sensación de vulnerabilidad aún mayor, que hay que decirlo también, Roberto, coincidimos, esto no quita para nada, de hecho, que hay una sensación de vulnerabilidad en la sociedad israelí, en absoluto va a atar de manos a Netanyahu, no va a impedir que siga su atropello y su masacre, porque finalmente hay que decirlo, él sigue a cargo y en su momento, cuando pasó lo de la respuesta de Israel a Irán, se supo que estaba escondido en un búnker. Y lo más cercano a algo trágico para él fue este ataque a su residencia, un dron que, digamos, impactó y, bueno, no generó mayor daño. Ojo, yo no estoy diciendo aquí que no soy quien para decir que a un ser humano se le tenga que quitar la vida, en absoluto, jamás voy a decir algo como esto. Lo que sí pienso es que esta sensación de inseguridad que siente la sociedad israelí no se refleja en absoluto en las decisiones que toma Netanyahu, ¿no?
Y es ahí donde entra a tallar la ONU, Roberto, porque yo recuerdo, y me gustaría redondear la conversación con este punto, qué mirada tiene sobre esto, porque en el BRICS, por ejemplo, abogaban las potencias emergentes, o naciones emergentes, si queremos llamarlo de alguna manera, en llevar a cabo una suerte de reestructuración, por decirlo de alguna manera, de Naciones Unidas, considerando, y entre otras cosas, un silencio cómplice, como dije hace un momento, a los hechos que se están viviendo en la Franja de Gaza. Una ONU que aparentemente solo tiene los ojos puestos para la coyuntura política en América Latina, cuando se cuestiona la reelección de un presidente que no es precisamente alineado con lo que desea Washington, o lo que pasa en Ucrania. Pero es como una especie de mirada selectiva, ¿no? No vemos algo contundente respecto a lo que está pasando en la Franja de Gaza, y considerando también personal de Naciones Unidas ha sido afectado también. Ha sido afectado en el Líbano, y claramente da la sensación de que Netanyahu no hay quien le ponga una mordaza, Roberto. El papel de la ONU en toda esta historia, ¿qué mirada tiene sobre esto? Tengo la mirada de que me da tanta tristeza y tanta ansiedad pensar que la mayoría de los seres humanos no ve justamente esto que estás diciendo. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿en qué momento de la historia de la humanidad estamos donde, queramos o no, pues hay ahí un ente que para mí es basura, la ONU, pero pues ahí está, ¿no? Y que tiene ciertos parámetros de derecho internacional, pero que ningún país se había atrevido a decir que el secretario general era un terrorista y declararlo non grata. Pero más aún, que bueno, pues puede ser que no comulgue con este tipo, que me parece muy tibio, Antonio Guterres, el hecho, abro paréntesis, el hecho de ver cómo los niños salen en pedazos en Palestina, y hablo ya Palestina porque también están saliendo en pedazos en Cisjordania, pero sobre todo en la Franja de Gaza, en pedazos. Cuando vemos que el 80% de la matazón son civiles y que son niños y mujeres, y que sería una tontería negar que esto no se llama limpieza étnica porque están atentando a los que producen más seres humanos y futuro, la niñez y las mujeres. Es una limpieza sistémica. Al ver todas estas imágenes y al ver derruida, aplastada la Franja de Gaza, cierro los paréntesis, y saber que la única luz potente que tienen esas personas para comer, para alimentarse, para tener medicinas, para tener asistencia humanitaria, son en gran parte las oficinas de la Agencia para los Refugiados Palestinos, la UNRWA en inglés, que Israel, el Parlamento, ya ni siquiera Netanyahu, haya declarado y haya hecho una ley para cerrar todas las agencias en los diferentes puntos de Israel para que no ayuden a esta gente. Yo me quedo pensando así, perdón si me emociono, pero yo me quedo pensando, y es una emoción negativa, estos son criminales, pero ¿qué tiene los que estamos afuera? ¿Qué tenemos que no reaccionamos ante esto? O sea, por si fuera poco el genocidio, el poco alimento y las pocas medicinas que llegan es a través de la UNRWA, que no es una oficina política, que es una oficina operativa de ayuda, de llevarte una taza con agua, de llevarte alimentos, lo cierra por declararlos terroristas, y con esto se van a morir más de hambre los palestinos que están en la Franja de Gaza. Esto estamos viendo no solo un genocidio, sino una especie de nazismo adaptado al 2024, que es eliminar, y no solo eliminar a los palestinos, sino, ¿sabes qué? Burlarme de ti, Enzo, burlarme de Perú, de México, burlarme de todos, decir, mira, yo hago lo que quiero con tu ley internacional, te cierro a la ONU, declaro no grato al otro, mato a estos y no pasa nada.
Me parece gravísimo, Enzo, de verdad. Y con estas palabras, ojalá que contagie a una sola persona para que esa una sola persona contagie a otro y diga, oye, reacciona, porque no puedo entender que el gobierno de México no invite a Perú o Ecuador a la toma de posesión, pero sí le haga una invitación a Israel. Hay que tener un compromiso muy fuerte con la cuestión humana, porque si yo hubiera, o tú, Enzo, hubiéramos nacido en la Franja de Gaza, ahora estaríamos viendo a nuestros hijos o a nuestros padres o hermanos mutilados y estaríamos bajo la sangre de los misiles sionistas y nadie nos defiende. Pues bueno, qué bueno que nacimos acá y estamos para levantar la voz. Perdón, Enzo, si me emocioné, pero es que de verdad que me da furia. Y mira, yo te iba a pedir, como es habitual, Roberto, una reflexión, pero creo que esta es la reflexión, lo que nos acabas de decir, es empatía, pero no solamente la empatía, no solamente la sensación y una pasividad manifiesta, sino ser activo y entender que es importante que esta desgracia no se vuelva algo cotidiano y habitual. Prácticamente, y esto es doloroso decirlo, se normalizó, duele decirlo, se normalizó en el término mediático, ¿no? Como en su momento, digamos, pasaba en la época, bueno, ya saben ustedes, esta enfermedad que azotó a la humanidad, y hablar de decesos era algo tan numérico, esto se ha vuelto así de doloroso, ¿no? Así que bueno, Roberto, yo te agradezco por esta conversación que es tan honesta, entre otras cosas. Eso es algo que yo encuentro mucho en ti y que me parece valiosísimo. Respaldo mucho esta mirada que tienes sobre el cómo se debe acusar lo que está pasando. Y bueno, seguramente esta reflexión que nos has dejado ayudará a entender un poco más lo que está pasando en el mundo. Y bueno, obviamente, para concluir esta conversación, Roberto, me gustaría que por favor nos cuentes dónde te podemos encontrar, porque es importantísimo ese punto también, el hecho de que el público sepa que hay una voz ahí presente, como la de Roberto de la Madrid, y detrás de la razón. Cuéntanos un poco de esto, por favor, Roberto. Gracias, Enzo. Sí, solo quería reconfirmar esa reflexión que me pides. Lo que le pasa a cada palestino nos pasa a nosotros. Y lo que Israel le hace a la ONU, aunque no me guste la ONU, nos los hace a cada uno de nosotros, porque es burlarse de la ley internacional, burlarse de un por lo menos acuerdo de paz entre los países, es burlarse de todos, es mofarse de todos, es pasarse, es carcajearse ante la muerte. Yo me imagino que tú comes pollo o carne. Yo no iría, ni tú irías, o que me dijeras, ven, vamos a ver cómo matan y destazan a los pollos que nos vamos a tragar. Digo, es que no tengo la humanidad. Sí me los como, pero no voy a gozar cómo matan a una vaca. Bueno, hay israelíes que se han ido en barquito a ver cómo caen los misiles en Gaza y cómo son destazados los niños de Gaza. ¿Qué nos dice esto? La visión de humanidad que ellos tienen será muy alta y nosotros valdremos menos que un grano de arena. No podemos permitir esto porque este nazismo se extiende, Enzo, se extiende y se extiende no con la bandera de Israel, sino también con cualquier otra bandera de egoísmo en nuestro país, en todos los países se puede extender. Así que hay que frenarlo. Detrás de la razón, tecleen en YouTube y ahí nos van a encontrar. Detrás de la razón en Facebook, también ahí nos van a encontrar, también en Instagram, Shadi Narváez, que es la productora, también pueden teclear su nombre o teclear simplemente Roberto de la Madrid y ahí me encuentran. Y por favor, comenten de esto, aunque no estén de acuerdo conmigo, coméntenlo, porque es muy importante. Enzo, gracias. Gracias a ti, y bueno, en la descripción aparecerá seguramente el enlace de Detrás de la Razón para que usted se pueda sumar también a la familia de Detrás de la Razón y seguir a Roberto de la Madrid. Siempre es un lujo tenerte acá en la mesa y lo sabes, Roberto. Te tendremos seguramente muy pronto para hablar. Esperemos ya también de un punto que es importantísimo, ¿no? Lo que va a pasar en Estados Unidos, que es algo que a muchos los tiene ahí en ascuas, ¿no? Hay mucho que hablar al respecto. En fin, Roberto, nuevamente agradecerte. Y al público de Prensa Alternativa, no olviden suscribirse, compartir, comentar, darle me gusta,
que eso nos ayudaría a llegar a mayor audiencia. Mi nombre es Enzo Anchante, nos estaremos reencontrando muy pronto. Adiós.